Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Es un gusto reencontrarnos con ustedes como cada martes y cada viernes aquí en Televisión Nacional. Estamos comenzando. Hoy nos vamos a meter con un tema complejo, un tema médico complejo que hace tiempo ya tiene estado parlamentario, pero sin embargo no avanza demasiado en el Parlamento. Vamos a tener a los doctores Fernando Machado, director del Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas, el doctor Gerardo Barrios, médico intensivista, expresidente de UNASEV, y el doctor Julio Trochansky, que es profesor adjunto de la Cátedra de Cirugía de Tórax de la Universidad de la República. Con ellos vamos a hablar del Sistema Nacional de Trauma. Presentamos este proyecto con un informe. La resolución de Naciones Unidas que estableció la década de acción para la seguridad vial 2011-2020 recomienda establecer las acciones preventivas basadas en la evidencia. Es decir, la identificación de las medidas capaces de descender las cifras de lesionados y fallecidos por estas causas en el menor tiempo posible. Los pilares de actuación ordenan dichas acciones en áreas específicas a trabajar en forma simultánea para el logro de la meta propuesta de un descenso del 50% en la mortalidad al año 2020. Nuestro país no solo es firmante de la resolución, sino que la ha ratificado por la Ley 18.904. En este marco se inscribe la Ley 19.360 de alcohol cero para la conducción vehicular. Sin embargo, y si bien se ha mejorado notoriamente en este sentido, las medidas adoptadas hasta el momento no son suficientes a la hora de salvar vidas. La Ley de Urgencias y Emergencias y la Ley de Centros de Referencia son componentes ya existentes para la construcción de un sistema organizado de trauma y emergencia, que es el paso que aún queda por dar. Según los datos estadísticos, esto va a permitir disminuir hasta un 20% la mortalidad en el tránsito a mediano plazo. No todos los centros hospitalarios están preparados para resolver todas las lesiones de los pacientes. Es así que muchas veces un paciente traumatizado es llevado a un centro que no puede resolver esas lesiones y después tiene que volver a ser trasladado a otro centro. Eso también incrementa la mortalidad y los malos resultados. Es por esto que desde hace un tiempo, un grupo de médicos viene insistiendo en la necesidad de crear un sistema nacional de trauma y emergencias médicas que atienda de la forma más rápida y eficiente a las víctimas de siniestros. Este equipo trabajó en la elaboración de un proyecto de ley que crea esta herramienta y la dota de recursos para ponerla en funcionamiento. Hoy, en 3356, hablamos sobre la finalidad y la importancia de la creación del Sistema Nacional de Trauma y Emergencias Médicas. Quedó presentado el tema y también ustedes ya saben quiénes nos van a acompañar esta noche aquí en 3356. Aprovecho y les digo, @3356TNU es nuestro Twitter. Allí pueden dejar algunas preguntas o las inquietudes que les surjan a partir de la conversación que tendremos en el próximo bloque ya con nuestros invitados de esta noche. Primera pausa y ya venimos. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el 50% de los pacientes muere por lesiones en el sistema nervioso central, corazón o grandes vasos en la primera hora de sucedido un evento traumático. Entre la primera y la cuarta hora después del accidente, el 30% de los pacientes fallece por hemorragia importante. Hoy, en 3356, hablamos sobre la creación del Sistema Nacional de Trauma y Emergencias Médicas y cuál puede ser su aporte a la hora de reducir estas cifras alarmantes. Aquí estamos, señores, nuevamente. Doctor Fernando Machado, director del Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Doctor Gerardo Barrios, gracias también por estar acá. Presidente de la UNASEV, médico intensivista.
Julio Trochansky, profesor adjunto de la Cátedra de Cirugía de Tórax de la Universidad de la República. Gracias también. No, gracias a vos. Desde el punto de vista epidemiológico, dice un trabajo que desde el Sindicato Médico del Uruguay nos mandaron, el trauma es la tercera causa de muerte por detrás de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Como en el informe, pero también en la presentación de ustedes, aparece, por ejemplo, la UNASEV, que es la Unidad Nacional de Seguridad Vial, y esto puede generar alguna confusión en el que nos está mirando. Creo que vale la pena tomarnos un par de minutos para definir qué es el trauma. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Exacto. Lo que, digamos, para que la gente un poco entienda, me parece muy oportuno, todo aquello que tenga que ver con heridas, lesiones, golpes, traumatismos, que le llamamos nosotros, que pueden ser intencionales o no intencionales. Los intencionales ahí reúne a todo lo que tiene que ver con la violencia interpersonal. Exacto. Homicidios, suicidios, lesiones o autoinfligidas, hasta lesiones que ocurren, por ejemplo, en el hogar o en el trabajo. Esas son, digamos, las lesiones que ocurren a veces intencionalmente. Y están las no intencionales, las que mal se llamaban antes, por ejemplo, accidentes, que son siniestros, por ejemplo, de tránsito, son cosas que ocurren, digamos, sin una intencionalidad. Entonces eso abarca un montón de casos y causas que todas juntas forman este paquete, digamos, de la enfermedad traumática que llamamos nosotros. ¿Hay alguna característica, digamos, médica que las defina también? Es decir, la necesidad, la gravedad que tengan, la necesidad de que se llegue rápido a un centro de asistencia. Sí. En primer lugar, lo que hay que decir claramente es que es una enfermedad, o sea, la enfermedad traumática, como la denominamos, tiene las características de toda enfermedad, es decir, es prevenible, se puede tratar y además tiene una parte de rehabilitación. Claro. Cada una de sus etapas con diferentes herramientas. Y por supuesto que en base al tipo de lesiones y a la parte del organismo humano que se ve afectado, puede tener distinta incidencia o distinta probabilidad de sobrevida. Y también se define como una enfermedad tiempo dependiente en cuanto a su asistencia, digamos. Existe la llamada hora dorada, que es la primera hora que sucede entre que ocurre un siniestro o una herida por violencia interpersonal, hasta que esa persona es atendida, en la cual lo que está hablando esa hora dorada es que cuanto más precozmente se lo atienda de la mejor manera, la posibilidad de sobrevida, y no solo la sobrevida, sino la posibilidad de que ese paciente no quede con secuelas, es más importante, ¿no? Voy a anotar eso de que no solamente cuanto antes, sino de la mejor manera, porque de alguna manera el problema que ustedes identificaron es que a veces no alcanza solo con rápidamente atender o que rápidamente se llegue a un centro asistencial, sino que de repente se llega a uno que no tiene las condiciones para tratar ese trauma. Exactamente. ¿Cuáles son, digamos, si hubiera que definirlas, ya más o menos sabemos cuáles son, cuáles tienen mayor incidencia, cuáles tienen mayor mortalidad? Es decir, si hubiera que hacer una especie de gráfica de los impactos que tienen cada uno de los traumas en la vida y en la muerte de las personas. Nuestro país tiene el triste privilegio de ser uno de los primeros países en América Latina en mortalidad por suicidios. Los suicidios en Uruguay encabezan por lejos el número de fallecidos como consecuencia de violencia traumática autoinfligida en este caso. Después le siguen la siniestralidad vial. La siniestralidad vial conduce a la muerte, a una sangría de unos 500 uruguayos por año. O sea, es una cosa muy importante desde el punto de vista del impacto que tiene en términos de pérdidas de vida y de vidas que son en general gente joven. Y en tercer lugar, la violencia interpersonal, los homicidios. Pero es bien importante, en el caso de las muertes por siniestralidad vial, se distinguen, como ustedes dijeron en la introducción del programa, 3 grandes picos de mortalidad. Y acá es donde nosotros identificamos uno de los problemas de nuestro país. En ese primer pico de mortalidad que se llama mortalidad en la escena, que bueno, hay cifras internacionales que andan ahí en un 50% de los que van a fallecer morirían en la escena, cifras clásicas. ¿El Uruguay cómo está ahí? El Uruguay tiene, para el caso de los siniestros ocurridos
en las carreteras, una tasa de mortalidad muy por encima de eso, que anda cerca del 70%. Entonces, o sea, 7 de cada 10 que tienen un trauma que lo puede conducir a la muerte en rutas nacionales, mueren y eso en el lugar. Exacto. Y eso es uno de los factores que pone en evidencia, las carencias que tenemos como sistema. Porque Uruguay tiene un sistema prehospitalario, o sea, no es que no haya ambulancias, Uruguay tiene hospitales, Uruguay tiene los componentes que podrían coadyuvar en su actuar conjunto para un manejo adecuado de un enfermo, pero evidentemente la falta del sistema está haciendo que hoy uruguayos que no deberían morir están muriendo en nuestras rutas nacionales porque el sistema no está compuesto de manera adecuada. En el caso de los otros traumas, ¿tenemos una situación parecida o en realidad no se pueden medir de la misma manera? Bueno, parece que tener datos estadísticos certeros y cuando uno ve qué es lo que pasa en las vías públicas, por ejemplo, ¿no? Es decir, qué es lo que desencadena, digamos, una asistencia cuando un hecho se produce. Y eso tiene que ver con la fortaleza que el Uruguay tiene, ¿no? Uruguay tiene un teléfono único que funciona en el Centro de Comando Unificado, que es el 911, y eso permite rápidamente poner, digamos, en marcha un protocolo de respuesta a esas asistencias. Y eso es un factor muy importante, pero no es el único. Hay múltiples factores que tienen que ver con qué es lo que sucede en las vías públicas y qué es lo que sucede después en los hospitales. Y nosotros tenemos datos muy certeros a través de la base de datos que creamos en la UNACED, donde es posible determinar absolutamente todo, es decir, dónde ocurrió, quién participó, qué edad tenía, por qué fue, digamos, el siniestro ocurrido y a su vez también la gravedad que tiene, si murió en el lugar, si estaba grave o si fue, digamos, trasladado a un hospital. Esos elementos, digamos, bueno, a veces no los tenemos tan detalladamente en los otros casos, pero en las vías públicas, como decimos, el 70% de las emergencias que suceden en las vías públicas están vinculadas a la siniestralidad vial. Un 20% es otros traumas, por ejemplo, heridas de bala, herida de arma blanca, agresiones, y el resto, el 10%, son otro tipo de emergencias. O sea que la inmensa mayoría de las emergencias que suceden en la vía pública están vinculados a lo que se está viendo en la pantalla, que es la siniestralidad vial. Y por eso, como el informe muy bien lo señalaba, esto no es un problema exclusivamente uruguayo, es un problema mundial, pero es un problema que golpea duramente a los países de ingresos medios y bajos. El 92% de los que fallecen en este planeta fallecen en países de ingresos medios y bajos. Por lo tanto, nosotros tenemos un desafío, y de hecho la UNACEF se creó para eso, en bajar y abatir esa cifra de mortalidad. Tanto evitar que sucedan, como una vez que suceden, bueno, mejorar los resultados que, si bien tenemos los recursos disponibles a nivel nacional, tenemos mucho para mejorar. Claro, a ver, igual voy a ir un paso hacia atrás, porque el doctor Machado decía, si hacemos una gráfica, la mayor cantidad de muertos por trauma son en caso de suicidio, y allí, ¿cómo un sistema de este tipo, o cómo funciona lo que hoy tenemos atendiendo esa problemática? Porque ahí veo que me da la sensación de que tenemos más dificultades, porque allí en general no suceden en la vía pública, en general suceden en el seno del hogar, digamos, en un lugar, y entonces allí me da la sensación de que tenemos un problema que no sé cómo se resolvería en el caso de un sistema de este tipo. Claro, lo que pasa es que el sistema en realidad es una respuesta organizada frente a un evento traumático. Traumático me refiero a lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, esa respuesta organizada no solo comienza al momento que se produce el hecho, sino que tiene justamente la etapa previa, que es la de la prevención. De la misma forma que podemos abordar la prevención en los siniestros de tránsito, de la misma manera que se puede abordar la prevención en el tema de la violencia civil, también en lo que tiene que ver con la tasa de suicidios, también existen programas de prevención destinados a ello, pero es una respuesta coordinada, organizada, con objetivos claros, sabiendo de qué se mueren los uruguayos, ¿no? Claro. Y luego de esa etapa de prevención, la cifra total de cuántos uruguayos se mueren por la totalidad de esta enfermedad, el trauma. Sí, son, 72 por 100.000. Claro. Por todas las causas. Por todas las causas. 72 por 100.000, digamos, bueno. Sí, ya dijimos que era la tercera causa de muerte, ¿no? Que es importante. Igual me importa destacar, es la tercera causa de muerte, pero es la primera causa de muerte
en los menores de 40 años. Y en La comparación, primera en los menores de 40 en los menores de 40 años. Y además, si uno compara con las otras enfermedades, los años perdidos de vida, o los años potencialmente de vida perdidos, superan ampliamente a las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. ¿Qué quiero decir con esto? Que al afectar a un paciente, a un individuo menor de 40 años, la vida que le quedaba por delante es mucho mayor que cuando afecta a un paciente que tiene un cáncer, una enfermedad cardiovascular, que habitualmente es por encima de los 60, 65 años. Por lo tanto, el costo económico que tiene para la sociedad es mucho mayor. El costo para el entorno familiar, habitualmente estamos hablando de personas que son jefes o jefas de familia y que por lo tanto son el sustento del entorno. Y cuando hablamos de esta patología no nos tenemos que quedar solo en la mortalidad. Las secuelas. Sino en todos aquellos pacientes que además quedan con lesiones permanentes o lesiones graves, pero no solo las graves, una lesión en un paciente, por ejemplo, cualquiera de nosotros somos médicos, yo soy cirujano, Fernando también, o él es intensivista. Yo tengo un siniestro de tránsito, o tengo un episodio de violencia civil y quedo con una secuela en una mano, y eso para mí sería una secuela gravísima. Un impedimento para seguir trabajando. Exacto, entonces que capaz que alguno dice, bueno, una secuela en una mano no se murió, pero sin embargo para la sociedad, para el individuo, para los costos que tiene la sociedad, que en su momento fueron evaluados incluso en el 4.5% de todo el PBI del Uruguay, lo que se gasta alrededor de todo. Y es el déficit. A ver, porque a veces uno tiene, y nosotros los médicos nos pasa muy seguido eso, quizás en otras áreas también, tomamos como referencia cosas que pasan en otros lugares y esa es quizás un poco la herramienta que tenemos para empezar a trabajar. Pero hay mucho trabajo nacional. Por ejemplo, hay un trabajo nacional en Maldonado que lo dirigió el doctor Paulillo, que demuestra claramente que aparte de todo el drama social que implica, que lo más importante, los costos hospitalarios de estos pacientes son 3 a 4 veces mayor que cualquier otra enfermedad. O sea que desde el punto de vista... ¿Hablamos de los costos hospitalarios del periodo que está internado o también todo, posterior? O sea, todo el costo de atención de salud. El costo de atención de salud es 3 a 4 veces mayor que cualquier otra. Por lo tanto, también desde el punto de vista de las economías, de los sistemas de salud y las economías de todos los que nosotros bancamos, todo el país, digamos, el Sistema Nacional Integrado de Salud, también eso tiene un costo importante. Pero lo que decía Julio, digamos, que también se plantea, decir, bueno, nosotros acá no estamos planteando cosas nuevas, nuevos entes, nuevos organismos, no, estamos hablando de un elemento que es fundamental, que es coordinar los recursos que se tienen para mejorar las respuestas. Porque si uno piensa que el año pasado 528 uruguayos fallecieron en el tránsito, ¿no? Bueno, y es una enfermedad que se puede evitar y que de esos 528, 115 ocurrieron aquí en Montevideo y 413 en el interior. Esto es un problema que abarca Montevideo y el interior. Esto no respeta fronteras ni departamentales ni jurisdiccionales. Y sería muy poco lo que nosotros como médicos hacemos si solo nos referimos a lo asistencial, a ver lo que es el drama de los pacientes que ellos operan en las puertas de emergencia o lo que vemos nosotros, la internación en CTI, por ejemplo. Porque este es un tema también polémico y que hay que sacarse el balde. Muchas disculpen que hable medio así, pero no, está bien. Es cuando pero empiezo a pensar en los pacientes que tengo en el CTI. Hay que hacerlo, la gente lo tiene que entender. Cuando uno habla de mortalidad en el tránsito o en cualquier otro componente de la enfermedad trauma, un golpeado, un traumatizado que no se golpea la cabeza, cuando ingresa a terapia intensiva, tiene un 5 a 8% de mortalidad. Un golpeado. Cuando no se golpea la cabeza. Cuando no se golpea la cabeza. Por ejemplo, pensemos los motociclistas. Pensemos los motociclistas. Todos los motociclistas que nosotros recibimos en las unidades de terapia intensiva que iban con casco, su mortalidad es 3 a 4 veces menor que aquellos que no lo llevan. Y los que no lo llevan fallecen en un 38%, o sea que queda 10 gurises que tienen un siniestro de tránsito en moto sin casco, 4 se pelan. Por lo tanto, esto es un tema que nos tiene que doler, como nos duele la vida de cualquier uruguayo, no importa dónde estemos. A veces nosotros sin querer
nos contaminemos porque vivimos acá en Montevideo y parece que en Montevideo está todo resuelto. Y en realidad está el país, uno tiene que tener visión país, hay 4.000 lesionados graves por año. Y nosotros no podemos pensar que, bueno, asistimos bien a nuestros pacientes porque en nuestro centro contamos, por ejemplo, como en el Clínicas, en el Almacén o en algún otro lugar, digamos, recursos importantes. Y bueno, y en definitiva, también tenemos que entender que no podemos seguir en un país donde fuera de las zonas urbanas es una lotería si alguien te va a ir a asistir o no. Claro, a eso... Yo quisiera hacer hincapié en un aspecto. Sí, dale. Retomando un poco lo que decía Julio. Porque a veces se simplifica el tema o no se ve globalmente y se dice, bueno, si mueren tanto en las rutas nacionales, esto es un problema de gestión, y corrigiendo aspectos de la gestión y de los convenios existentes lo podemos arreglar. O mejoramos los traslados hospitalarios y se piensa que mejorando los traslados con eso se ataca el problema. Y el problema es que el sistema, en una visión sistémica mismo, es mucho más global, que va desde la prevención para que esta enfermedad prevenible no suceda, y esa prevención se hace a través de programas permanentes. Es lo que hacen los países desarrollados. Programas permanentes de prevención de violencia, programas permanentes de prevención de suicidio, de prevención de siniestralidad vial. Y es todo un capítulo muy enorme que se trabaja durante todo el año, durante todos los días del año. No espera que el trauma llegue, digamos. Cuando este llega, porque no va a desaparecer del ser humano y nos ha acompañado a lo largo de toda la historia, un sistema prehospitalario, sí, de acuerdo, bien gestionado y bien trabajado, que lleve a los enfermos que tienen que ir al lugar que tienen que ir. Y un sistema hospitalario, que en Uruguay no está categorizado para poder asistir a los pacientes según lo que necesitan. Y cuando hablamos de categorización, hablamos de que todo el sistema hospitalario que Uruguay tiene en todos los departamentos participaría, pero tal vez habría que designar 1 o 2 centros de trauma nacionales para aquellos enfermos más graves de la enfermedad traumática y que puedan asistir y darle todos los recursos a ese tipo de enfermos. Claro. En un sistema inclusivo. Y después vendría una pata final en la cual estamos muy rengos en nuestro país, que es la rehabilitación. La rehabilitación. De todo esto vamos a hablar en el próximo bloque, porque, digamos, más o menos tenemos una idea de cuál es la situación en el país. Quiero que ahora hablemos de... Están los recursos naturales, humanos, están los recursos de infraestructura. ¿Por qué funcionan así como funcionan hoy? ¿Qué hacen que tengamos los problemas que tenemos? ¿Y qué hay que modificar de lo que hoy tenemos para que empiece a funcionar más eficientemente? Hacemos una pausa y ya seguimos. A ver, la problemática está clara cuál es. Ustedes decían, en todo momento dijeron, recursos hay. Los médicos están preparados para esto. Hay centros asistenciales preparados para atender la problemática del trauma. Hay un sistema prehospitalario, hay sistemas de emergencia. Se han incorporado inclusive en ese caso aviones sanitarios, helicópteros. Es decir, parece ser que tenemos una serie de condiciones que permitirían hacer que este sistema, digamos, se echara a andar. No solo tenemos eso, sino que tenemos la experiencia del propio desarrollo, por ejemplo, del Sistema Nacional de Emergencias. El SINAE, que todo el mundo conoce, ¿no? Hoy si haces una encuesta, tiene una aprobación del 100%. Todo el mundo aplaude cómo funciona el SINAE a través de sus comités departamentales de emergencia, digamos, y bueno, ¿y qué precisó el SINAE para que funcionara tan eficientemente cuando hay emergencias en el país? Y bueno, tener un marco legal que lo habilitara a hacer las cosas que tenía que hacer. Porque en definitiva el SINAE, su misión es salvar vidas también. Sí, sí, claro. Esto entonces requiere que nosotros digamos, bueno, en base a esa experiencia acumulada, tenemos los recursos, tenemos un montón de componentes esenciales, pero hay que articularlos, coordinarlos. Y para articularlos y coordinarlos, y esto no es un problema nuevo porque hay, digamos, hasta publicaciones del sindicato médico de la década del 90 reclamando este tipo de sistema, precisamos una ley que habilite a ese sistema, a la habilitación, digamos, al desarrollo. Público-privado estamos hablando, ¿no? General, esto no es ni público ni privado, es un sistema que está dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud con todos sus
prestadores y sus distintos componentes, que articula, como lo hace el SINAE, las distintas instituciones para tener que mejorar resultados de los que tenemos. Porque, ojo al gol, a veces siempre parece que todo es una pálida, ¿no? Uruguay tiene indicadores muy positivos en cuanto al desarrollo de su estructura e infraestructura hospitalaria y prehospitalaria, es decir, nos consta eso, pero hemos avanzado no lo suficiente para obtener esos resultados. Por ejemplo, en el año 2009 firmamos un convenio con las unidades de emergencia móvil de todo el país. Ese convenio se ha mantenido vigente y una muy buena cobertura en zonas urbanas, pero nos queda por fuera, y a veces se habla de rutas, y está bien, tenemos que hablar de rutas porque es lo más ruidoso, porque es lo que genera mayor cantidad, pero el peón rural que lo aplasta el tractor, digamos, también, el peón rural que está, digamos, trabajando y se lastima, como pasa en las forestales, como pasa en el campo, como pasa en muchos lugares, le pasa lo mismo. Si no lo lleva un vecino, no lo lleva nadie. Digamos, pero pongamos esto que decía arriba de la mesa, porque además lo decía Machado también cuando presentábamos el problema. Mueren muchos más uruguayos en accidente, si tienen un accidente de tránsito en las rutas o en los caminos, en fin. ¿Esto por qué es? La raíz del problema para ver cuál es la solución que plantea el sistema. Justamente porque, como decíamos, esto es una enfermedad tiempo dependiente, es una enfermedad que requiere una asistencia específica para este tipo de pacientes, en cuanto a la preparación del personal, en cuanto a la respuesta a dar y en cuanto a saber, no solo a poder atenderlo en el lugar, sino a saber a dónde llevar al paciente para poder atenderlo de forma definitiva. Porque como vos bien decías, no es solo llevarlo al lugar más cerca, sino llevarlo al lugar más cerca y que pueda darle la atención en forma completa. Digo, para los televidentes que muchas veces ven en los informativos o escuchan en la radio, es muy común escuchar que hubo un episodio de violencia civil en determinado barrio y se lo lleva a la policlínica de tal lado que está a 3 cuadras, ¿sí? Y el paciente es trasladado ahí y queda esperando un segundo traslado a donde lo puedan atender definitivamente, que es un hospital que quizás estaba más lejos, pero que en realidad en una enfermedad tiempo dependiente se lo hubiera trasladado en un tiempo menor y lo podrían haber atendido. Ese doble traslado significa más posibilidad de que este paciente se muera. Pero que no es una cosa que digamos, es una cosa que está avalada desde el punto de vista científico y con las cifras nacionales, en la cual está demostrado que los traslados secundarios, como se les llaman a esos segundos traslados, o terceros a veces, aumentan la posibilidad de muerte y la posibilidad de sobrevivir. Entonces, ¿qué es el sistema y por qué tiene que tener un marco regulatorio? Ahora, te voy a hacer esta pregunta. Un episodio de violencia civil, como vos decís, viene la emergencia, levanta al paciente. ¿Quién decide? Bueno, ahí está. ¿Quién lleva al paciente a ese lugar? Ahí está el tema o la importancia de lo que es el sistema, ¿no? Y lo que es la organización y el marco legal que estaba empezando a explicar Gerardo, ¿no? Hoy lo decide el médico, que está arriba de la emergencia. Lo que pasa es que al no existir un sistema organizado... Sí, el médico o el policía o el bombero, porque en las rutas muchas veces el policía que pasa por ahí de la policía de tránsito y se convierte en el transportador de ese paciente. Uno debería preguntarse, bueno, ¿y de qué muere esta gente? ¿No? ¿De qué muere un enfermo traumatizado? Y ustedes lo dijeron al ingreso. Y básicamente hay dos grandes motivos. O una lesión importante encefálica en el cerebro, o un sangrado. El sangrado del traumatizado es una de las causas principales de muerte y por eso es tan importante como enfermedad tiempo dependiente. Si ese paciente no es conducido de manera oportuna, de manera rápida, a un lugar donde se detenga ese sangrado, es decir, un hospital con todos los recursos, y hacemos una escala en un policlínico y quedamos esperando otra ambulancia, entonces no me pueden decir que eso es un problema de gestión, es un problema de falta de sistema organizado. ¿Y cuál es el impacto de un sistema organizado? Porque eso también está estudiado. Y bueno, ya se sabe que de 10 a 20% de las muertes en países que no tienen sistemas son evitables. Dicho en otros términos, si nosotros transitáramos hacia organizar un sistema, ahorraríamos un 10 a 20% de vidas que hoy se nos van y que son muertes evitables. De estos 500 uruguayos que fallecen, bueno, hay 100 que fallecen de manera evitable. Pero en esta punta de iceberg, que son los 500 fallecidos, tenemos abajo, si hablamos de siniestralidad vial, más de 26.000 heridos. O sea que como enfermedad, imagínense ustedes otra enfermedad que ustedes le digan, bueno, mire, se afectaron... Que mata a 500 y tiene 26.000 afectados. Y 4.000 graves. Se un problema nacional. Por año. Es un lío gigantesco. Por año. Claro, por año. Y de ellos, 4.000 son graves.
graves. Yo hice un cálculo y al costo día cama CTI, fueron 3.500 el año pasado exactamente, estamos hablando solo por día cama de terapia intensiva, 47 millones de dólares. Solo por la cama, no contemos intervenciones quirúrgicas, 47 millones de dólares anuales. Solo por terapia intensiva. Eso fue el año pasado, 2018, solo por la cama de terapia intensiva. Por eso esto para no esos es un graves. tema de que costo. paga todo el sistema, ¿no? Claro, Por obviamente. supuesto. Claro. O sea que podríamos sustentar perfectamente bien con ese dinero 2 hermosos centros de trauma que podrían asistir muy bien, capaz que uno en el norte, otro en el sur del país, a los enfermos más graves de esta enfermedad. Que no tengan Y ningún no es solo, ahí va, perdóname Gerardo, Sí. no, porque es difícil entre nosotros, No, porque no. Uno se apasiona Somos con el un tema. poco apasionados. Porque sí, que hace Lo tiempo... que debe haber sido redactar esas leyes. No, Ni saberlo. que hace tiempo venimos insistiendo con el tema porque realmente es algo, quizás también la propia sociedad a veces le parece que esto no le va a pasar, claro. pero esto nos va a pasar, nos puede pasar. A todos. A todos. Esto, nosotros muchas veces tenemos más probabilidad de salir de nuestras casas y tener un siniestro de tránsito que la posibilidad de morir por otra causa, y la tenemos presente y nos puede pasar. Y eso quizás, en el inconsciente de nosotros como sociedad, incluso nuestro sistema político, quizás hace a veces que no podamos avanzar. Pero esto es un problema de salud pública enorme, es un problema de salud pública que la propia Organización Mundial de Salud lo ha hecho, que genera un gasto y una repercusión social muy importante, y que por lo tanto tiene que tener una definición política y avanzar en un marco regulatorio, porque no hay otra forma, porque si no, como decías, ¿quién decide a dónde llevarlo? Claro. ¿Quién decide Fue a lo dónde primero va? que hasta ahora ¿Quién nunca me lo había decide? planteado yo. No, bueno, pero decide... ahora cuando vos hiciste el ejemplo concreto dije, ¿y quién veces, decide dónde va ese y traumatizado? bueno, a veces decide el médico que no tiene, que con la mejor buena voluntad lo lleva al centro más próximo, pero en realidad que muchas veces además lo lleva porque ni siquiera hay una conciencia de qué recursos tiene en ese lugar. Claro. Que eso va en la línea de lo que decía Fernando hoy, la categorización. En un sistema uno sabe claramente qué nivel de atención puede brindar cada lugar, centro. y por lo tanto, cuando hay un centro unificado como el que tenemos hoy a través del 911, que perfectamente podría actuar para todo el sistema, tendría la visión global y podría intercomunicarse con esos sistemas de respuesta. Según la gravedad, ese paciente debe ir a tal lugar. Y sí, Eso es precisamente lo que se mencionaba, es decir, nosotros tenemos los recursos, es decir, por suerte nuestro país tiene, digamos, esas fortalezas, pero están fraccionadas y actúan, digamos, no en forma coordinada. Ahora, ¿por qué no actúan en forma coordinada? Porque en definitiva, esto es un problema ya que lleva varias décadas, ¿no? Se ha venido avanzando, fenómeno, pero nos falta el ingrediente que une todo eso y que posibilita todo eso. Porque uno puede tener una muy buena gestión, digamos, a ver, nosotros tuvimos 10 años al frente del UNACEF y una de nuestras metas, o la meta principal, es bajar la mortalidad. Claro. Ahora también decimos, avanzamos pila, pero no lo suficiente como para poder decir, bueno, estamos mejorando. Es cierto, hay mejora, tenemos hospitales, tenemos unidad de emergencia móvil, tenemos la coordinación de ACE, tenemos el 105, tenemos el CC1E11, incorporamos helicópteros sanitarios, bárbaro, ¿sí? Entonces cuando vos medís cómo funciona un sistema, no lo medís porque, bueno, en el 90% se hace más o menos, bueno, medís por la parte donde fallás. Entonces, yo estando de guardia en el CTI, recibo una paciente que venía de una localidad a 350 kilómetros de Montevideo. El siniestro de tránsito lo tuvo a las 6:30 de la mañana, grave ella, intubada y ventilada ya en el centro donde se estaba asistiendo, y la recibo 11 menos cuarto de la noche. Una ambulancia sale de Montevideo a buscarla hasta allá, 350 kilómetros. Esos 700. Para buscarla y traerla de vuelta. Y en esa coordinación se fueron 12 horas de tratamiento adecuado. Claro. Porque no es que no tuvieran asistencia tenía donde estaba, también asistencia tiene de traslado, pero son 12 horas. Claro. Esa señora duplicó su estadía en el CTI, incrementó los costos, las complicaciones y por suerte, bueno, también sobrevivió, claro. Pero esos casos son los que a uno mide la eficacia o no del sistema. Sí, quiero no olvidarme de esto que estaba diciendo Gerardo, porque es importante, pero una de las cosas que, al menos en el imaginario de nosotros, los probables pacientes, es, no sé si a ustedes les ha pasado, capaz que como médicos no, pero
mirá que yo soy del CASMU. Bueno, Claro, ¿No? Le decís claro. a alguien, ¿no? Claro. Puse el CASMU, podría haber dicho, güey, Sí, si sí. me pasa algo, soy del CASMU. Sí, sí. Entonces, uno, porque en esa cosa de que si me pasa algo, viene la ambulancia, díganle que me lleven para el CASMU. En este sentido, el sistema no funcionaría de esta manera. No. Es decir, no voy yo al CASMU, sino que voy a donde... Y ese Sí, problema, claro, ese exacto. problema ha matado gente. Está muy bien lo que vos decís. Ese problema ha matado gente que momentos antes de morir cometió el error de decir yo soy de tal institución Y entonces- esa tal institución, por ejemplo, no tenía cirujano interno. Entonces lo llevan a esa institución donde él pide y cuando llega a la institución se encuentra a las 2 de la mañana que no hay un cirujano interno, no hay un anestesista. O sea, la institución no estaba preparada para poder atender. recibir ese Claro. tipo de pacientes en esas condiciones. Y ese paciente termina muriendo. Eso pasó. Y esto nos lleva de la mano a otro de los componentes del sistema, que es la regionalización y la categorización hospitalaria. Y tú preguntabas hoy, ¿pero quién decide a dónde van los pacientes? Bueno, en realidad sí tenemos una coordinadora, el SAME 105, pero la coordinadora se encuentra con otro problema. Ella coordina y trata de llevar centros que estamos abarrotados con emergencias polivalentes, y entonces donde deberíamos poder recibir un traumatizado en ese momento, no hay más ventiladores, no hay más posibilidad, y el enfermo rebota de pronto una emergencia o espera afuera para poder entrar, o es recoordinado para otra emergencia. Entonces, eso habla de que no hay hospitales categorizados y capacitados para estar siempre de puertas abiertas, capaces de recibir este tipo de pacientes. Pero además, lo que vos decís, es muy interesante porque uno ve, ustedes lo dijeron en el informe, y las condiciones están dadas, porque hoy hay una ley de urgencia y emergencias que Claro. habilita la primera asistencia de cualquier ciudadano del Uruguay en cualquier lugar del país, independientemente del prestador del que uno sea socio. Por lo tanto, las condiciones para que cualquier uruguayo que tenga un siniestro de tránsito con determinada gravedad que pueda comprometer la vida, o de un hecho de violencia civil con determinada gravedad que puede ser trasladado Claro, ya están a esas cualquier... condiciones, eso ya exacto, está. Lo que, por eso nosotros insistimos tanto. Esto es un tema de organizar los distintos eslabones de la cadena asistencial. Y cuando digo asistencial no me estoy refiriendo solo al actuar médico, ¿no? Sino como Sí, decía, sí. digo, la prevención también es un actuar médico y la rehabilitación también es un actuar médico y de la sociedad en su conjunto. Entonces, tener un marco regulatorio, poder generar procesos y procedimientos que puedan abarcar todo el proceso, que no tenga, como decía Gerardo, límites departamentales, porque los muertos no es que se mueren solo en las ciudades y después... no tener que oír a veces, y sin entrar en aspectos particulares, pero no tener que oír a veces que en determinado departamento se cumple una ley de seguridad vial y en otro no. Poder avanzar en la regionalización, que quiere decir, o en la categorización de los hospitales, que quiere decir, bueno, este hospital va a poder brindar esto, pero el otro no. Claro. Todas esas decisiones que requiere de conversar, pero también requieren de tomar decisiones, requieren de un marco regulatorio, porque por la buena voluntad de todos los actores es muy difícil que suceda espontáneamente. Sí, es un poco lo que estamos planteando, es decir, esto es un viejo problema sin solución en el sentido de no tener, digamos, ese marco regulatorio, que es una ley que habilite a ese sistema de trauma y emergencia, que, a ver, el problema no es un problema o público o privado, es un problema de las instituciones en general. En algunos lugares va un poco más adelante, hay componentes que han avanzado, en otros lugares no, y eso hace a las diferencias. Y en esas diferencias es que radica la alta mortalidad que tiene, digamos, el trauma en el Uruguay. Entonces, bueno, esto es un componente que lo que pretende es sumar, es no restar, es decir, lo que estamos planteando nosotros no es contra quién ni contra alguien, sino terminar con eso, de que cada vez que sucede algo, empezamos todos a buscar los culpables, Claro. ¿no? Y parece que eso, estamos viendo la superficialidad, mientras sigamos en esa, va a seguir muriendo gente al santo botón en este país. Digamos, entonces, O sea, discutamos... esto de la ambulancia demoró o el traslado demoró. Está bien, son, digamos, los problemas que se suceden, pero para solucionar eso hay que ir a las causas, no hay que estudiar las consecuencias o hacer supercomisiones para el análisis de algo que todos sabemos que sucede en el país de hace más de 30 años. Entonces, yo digo, pensemos y saquemos un poco el balde, que esto no es un problema tampoco partidario en un año muy especial. Sí, sí. Digamos, no, es algo en función de sumar y no estar pensando siempre en que, bueno, digamos, la culpa es de tal o cual. Creo que
esto lo que pretende es abrir la discusión, pero abrir la discusión, digamos, donde también tiene que estar, que es en el Parlamento Nacional. Esto es un problema de primer orden. Estamos hablando acá, y todo esto que estamos diciendo está pasando en este momento. Hay alguien que quedó tirado en el medio del campo, hay alguien que tuvo una colisión desde hoy de mañana, digamos, al pasar del día, o hay alguien que en definitiva está arriba de una ambulancia 6, 7 horas y un helicóptero sanitario parado ahí, digamos, o el avión. Es decir, tenemos que empezar a pensar que es posible. Lo que pasa en otros países es posible. Los buenos resultados de otros países es posible en nuestro país. Sistemas de este tipo que se hayan instalado, como para mirarnos en esos sistemas, ¿qué resultados tienen? Los resultados son los que hemos mencionado y no hay que ir muy lejos. Basta agarrar... Sí. Basta agarrar, digamos, tomarse el buquebús, ir para Argentina o ir para el lado de Brasil y darse cuenta. Pensemos cómo funciona en Brasil, ahí al lado nomás. Entonces, bueno, mucho de lo que nosotros estamos planteando, digamos, hay experiencias exitosas, y no solo afuera, sino también aquí adentro del país. Vuelvo a decir lo mismo, el Sistema Nacional de Emergencias, frente a eventos naturales, ha demostrado históricamente el beneficio que implica para el Uruguay y para sus ciudadanos. Lo mismo estamos planteando con esto, que haya una estructura que permita poner en marcha, derribar algunas barreras, porque también hay algunas barreras que a veces se presentan, porque sabemos que hay intereses creados que, si bien todos queremos salvar la vida de todo el mundo, a veces, y eso nos pasó en UNACEF durante 10 años y sigue pasando, hay gente que mira mucho más el bolsillo, sus intereses, más que, digamos, el bien común. Porque bueno, eso hay que derribarlo. ¿Esto requiere más recursos o requiere redistribuir recursos entre los actores del sistema? Fundamentalmente redistribución. Y hay alguno que de repente deja de morder algo, y perdón que lo diga así. No, también, pero no es una redistribución de recursos y una asignación de responsabilidades diferente, y como te decíamos, la creación de una respuesta organizada frente a los hechos que se suceden. Esto no es una competencia de a ver quién trata a los pacientes, sino es la creación de una respuesta organizada bajo un formato de un sistema que nos dé garantías a todos. O sea, que nos dé, ¿sabes qué? En una palabra, que nos dé equidad en nuestra atención. O sea, hoy no todos tenemos la misma posibilidad de sobrevivir frente a un hecho de este tipo. Es decir, si a mí me sucede eso dentro de los límites de Montevideo, tengo mayor probabilidad de sobrevivir, menor probabilidad de que me pase primero, después mayor probabilidad de sobrevivir que si vivo, o si estoy en la ruta, o si estoy en otro departamento en la cual las leyes de seguridad vial o las respuestas asistenciales no son tan buenas. Entonces, la equidad en la asistencia se logra justamente a través de la instauración de este sistema en un proyecto que creo que tiene un elemento muy importante, este proyecto que nosotros hemos presentado, que es la mancomunión de las organizaciones profesionales a través del sindicato médico, la academia a través de la Facultad de Medicina en la Universidad de la República, y la UNACEF, en su momento a través de la persona de Gerardo Barrios, que representa también la opinión especializada con una visión política también de lo que es el marco regulatorio, ¿no? Doctor Machado, ¿por qué entonces nos cuesta avanzar tanto? ¿Por qué, si parece ser que los beneficios son tan notables, no nos costaría dinero? Resolveríamos muchos problemas, no solo las muertes, sino evitaríamos accidentes, gente traumatizada con secuelas. Esa es la pregunta más compleja. Porque acá hay que tomar decisiones políticas, y tal vez de alguna forma, y mea culpa, no hemos sabido llegar nosotros a la clase política para dar este paso adelante. O sea, que esto implica entender que es relevante llevar adelante el tratamiento de esta ley, porque uno se mira y dice, bueno, están todos los componentes, es como si fuésemos un equipo de fútbol, y yo dije, ¿tenés golero? Sí. ¿Tenés un 9? Sí, muy bueno. ¿Tenés un mediocampo? Tengo. ¿Y qué te falta? Te falta el director técnico. Estamos todos corriendo atrás de la pelota. El sistema está anárquico, desorganizado. Tal vez no del todo anárquico, pero cuando uno mira los sistemas organizados dice, bueno, sí, nos faltan componentes esenciales. Algunos ya hablaron, regionalización, categorización. Nos falta, Gerardo ponía el ejemplo del excelente registro, de la excelente base de datos que hay en la UNACEF, pero después eso muere abruptamente en el paso siguiente.
Si ustedes me preguntan, bueno, ¿y qué pasa después, el día después? Si se llevaran los hospitales. Bueno, lo que no hay es un registro, que es uno de los componentes del sistema de trauma, el registro de trauma, que debería ser nacional, que nos permitiría hacer el estudio longitudinal del día después. O sea, sabemos hasta en las esquinas, el país está georreferenciado, tenemos herramientas de mucho valor. Sabemos hasta en qué lugar pasaron los accidentes, los siniestros graves, los no tan graves y los leves. Pero cuando ingresan a los hospitales hay una falta de información a nivel nacional que nos deja muy sin respuestas. Entonces, en todos estos aspectos hay que avanzar. ¿Qué hacen a los componentes del sistema? ¿No se le hace seguimiento a ese traumatizado una vez que ingresa? Se le hace seguimiento, pero si usted me del punto de vista registral, si tú me pedís el registro, bueno, ¿y qué pasó con esos 26.000 lesionados? No sabemos. Exacto. Que eso es una cosa muy importante para después tomar acciones, ¿no? Como en todas las cosas. O sea, es un formato de evaluación que uno tiene que tener permanentemente, pero eso también requiere de una toma de decisión política de ir en ese camino. Y nos ha faltado todo un capítulo, y no tengo mucho más tiempo, por lo menos un titular, de lo que viene después. Es decir, tratamos de evitarlo, no lo evitamos. Lo atendimos, lo salvamos. Alguno quedó con secuela, entonces hay que generar sobre ese individuo un proceso de rehabilitación. También se incluye en este sistema. Claro, los sistemas son integrales e inclusivos. Quiere decir que incluyen al sistema de salud en su conjunto y a su vez integral, porque van desde que las recomendaciones para evitar que las cosas sucedan hasta, como tú decías, la rehabilitación. Entonces tenemos que mirar al Uruguay. ¿No? Hoy Uruguay no cuenta, excepto ahora con el nuevo banco, del Banco de Seguro a eso de Estado, iba. Es decir, hay que mirar las experiencias que son experiencias exitosas. Yo, digamos, trabajo en el Banco Seguro, se conozco muy bien desde adentro, nadie me la tiene que contar. Los resultados que se tienen del Banco Seguro, que es algo que agrupa traumatizados del ámbito laboral y los agrupa de tratar de evitar que sucedan con las políticas preventivas del banco, a su vez también con el compromiso de las empresas y los trabajadores, pero saber que cuando sucede, digamos, va hasta la rehabilitación, y hoy esa inversión se genera en un hospital, digamos, que tiene una pata enorme en la rehabilitación. Para el trabajo, para los lesionados laborales. Pero bueno, habrá que incluirlo en el sistema. Y nos queda el resto de, todo lo que se lesionan, digamos, por estas causas. Pero también, yo digo, hay que tener una visión crítica, y la crítica tiene que ser tomada de forma constructiva, porque también uno tiene que decir, tenemos un montón de componentes, hay leyes que se han aprobado en este país, en este periodo, que son fundamentales, herramientas fundamentales. No nos cabe duda que tarde o temprano en el país va a haber una ley que habilite un sistema de trauma y emergencias médicas que articule todo esto. El tema es el momento, no podemos pasarnos esperando, digamos, tanto tiempo a que las cosas empiecen a salir, digamos, como cinchadas. Es decir, la ley de urgencias y emergencias, nadie discute que es un avance notable. Después vino la ley de centro de referencia. Todavía, digamos, tenemos que poner en la discusión esto. No podemos pasar 10 años, porque estamos hablando acá de vidas, digamos, de vidas humanas que se están produciendo en este momento, y que en definitiva esto apunta a la sensibilización de todos los actores, fundamentalmente de los diputados y senadores que están en el Palacio, que tienen, digamos, en su poder un texto. Podrá ser malo, regular, habrá que agregarle, sacarle, qué sé yo, pero hay que darle la discusión. Hay que dar la discusión y resolverlo. Y tener cabeza abierta de que es posible, que no podemos seguir pensando que un paisano quede tirado en el medio de la ruta o en el medio del campo y que demore 3, 4, 5 horas en llegar a un centro asistencial. Y hablando de los tiempos políticos y de los tiempos de la ley, también hay que tener en cuenta que para países que han implementado sistemas de trauma, voy a citar un caso concreto, Israel, hay trabajos de ellos que lo mostraron muy bien, lo que se denomina la maduración del sistema, porque no es que se vota una ley, se implementa y rápidamente tiene resultados. Lleva una década. Entonces, comencemos. Hay que empezar. Comencemos hoy. Señores, nuestro aporte fue poner el tema arriba de la mesa. Les agradecemos. Muchas gracias a los tres. Y bueno, vamos a seguir. Seguramente no se va a quedar por acá el tema. Nosotros también. Nosotros vamos a seguir. Gracias por haber venido. Muchas Señores, gracias. con ustedes nos reencontramos el próximo viernes aquí en Televisión Nacional.